Muchísimas gracias por la amable introducción y además estoy muy contento porque no soy yo el portador de malas noticias sobre la banca, la economía y demás, ya le tocó a Francisco, así que yo el día de hoy al menos no soy el malo de la película. Sí. Les agradezco muchísimo a The Council, a Alberto por la invitación y vamos a hablar del día de hoy, como les digo, no de indicadores bancarios, pero sí de banca, ¿ya? Y de banca del punto de vista de algo que les sirva a ustedes como un benchmark, justamente un ejemplo de lo que ha sido también mi transición como un académico. Muchos de ustedes han estado en clases conmigo, en el IDE, etcétera, y demás, viendo las charlas, oyendo sobre transformación de ecosistemas, transformación competitiva, sobre estrategias de competitividad industrial, etcétera. Y buena parte de lo que me motivó a mí a aceptar el reto de pasar de la academia, de estar casi 13 años en la academia y pasar, no he dejado la academia, es parte de mi vida y seguirá siendo mi vida en el futuro, pero dejar la academia y la tranquilidad, la pasividad de la academia y pasar a la vorágine del día a día de la banca y del gremialismo, digamos, ¿no es cierto?, en un entorno complicado, era probar aquellas cosas que efectivamente había hablado casi una década de cómo se deberían hacer las cosas en la parte gremial y demás, todo esto, y cómo organizar. El título de la charla es esa: cómo organizar la transformación de una industria, y lo que les voy a hacer es eso. Entonces, guiarles a ustedes por el proceso mental que llevamos de estos 3 años en la asociación, de lo que nos dimos cuenta inmediatamente el rato que entraba yo para hacer este proceso de cambio en el año 2016, finales de 2015, peor momento para el sistema bancario en los últimos 10, 15 años, ¿no? Con caídas de depósitos de menos 12%, menos de 3.200 millones de pérdida de dinero, así que no una crisis bancaria, pero sí una crisis fiscal muy fuerte, y en un entorno como ese, como un sector puede decidir redefinir, digamos, su estrategia y demás. Y dado que no soy el malo de la película, pero sí estuve muy atento a la charla de Francisco y sobre todo a la última parte, el tema de las preguntas, voy a tomar 3 o 4 ideas que ustedes dejaron rebotando sobre la mesa, que Francisco las tomó, pero ya faltó tiempo para poder desarrollarlas, para iniciar mi charla. Entonces voy a hacer, digamos, lo que debería ser la conclusión posiblemente de mi charla, y voy a plantearles 3 o 4 temas del inicio, ¿sí?, que van a guiar lo que voy a decir después. Primero, yo creo sinceramente que la política industrial, la política de competitividad, la política de productividad, toda esa política empresarial es demasiado importante como para dejarla en manos del político de turno, ¿sí? Eso como gran tema. Y lo que hemos hecho en el Ecuador, buena parte de América Latina, en el mundo, ¿no?, pero particularmente en el Ecuador, es dejarla en manos y esperar que nos den haciendo, ya digámoslo así, que nos den haciendo la política pública, y esperar que sea una cosa que venga desde el ministro de turno, el alcalde de turno, y los empresarios esperar a recibir algo de esto que chorrea y que se riega. Es una visión de política económica top-down. Y lo que hay que trabajar es mucho más bottom-up. Es decir, meterse, trabajar, entender, y efectivamente, como decía Francisco, hay un rol muy importante de los gremios, pero de los gremios reentendiendo su rol en la sociedad, reentendiendo su rol en la actividad económica y empresarial, de otro punto de vista totalmente diferente al que muchos de mis colegas en realidad tienen, ¿sí? Y ese es el primer tema. Entonces, política industrial demasiado importante como para dejarla en el político de turno. La segunda, yo disiento en el tema de que lo que gana una empresa la pierde otra. Yo sinceramente creo que la economía es un juego de suma positiva, no es un juego de suma cero. Y mientras más avanzamos en la economía global, en la economía de los ecosistemas, en la economía de los networks, en la economía como es hoy por hoy la economía, más nos damos cuenta que lo que tienes que hacer, si no es un juego de suma cero, si no es un juego de suma positiva, es en realidad hacer el pastel más grande y después competir para poder dividirte ese pastel. Pero lo que estamos haciendo en el Ecuador, y todavía lo seguimos haciendo, es dividirnos del pastel, sacarnos del aire entre nosotros, con un pastel que es pequeñito. Entonces nos dividimos y nos repartimos migajas. Entonces la gran política pública desde esta visión industrial debería ser cómo logramos hacer que en cada uno de sus sectores, no a nivel de país, olvídense de esta, como decía Rafael Correa, esta intelequia, ¿no es cierto? Olvídense de esta intelequia de lo nacional, ¿no es cierto?, del mercado global. Piensen en sus industrias, en sus regiones, en sus zonas, ¿no?, en su barrio. ¿Cómo hacer en cada uno de esos lugares
para que ampliemos el pastel en base a colaboración y nos dividamos de ese pastel en base a competencia. Si no es simplemente de ir tomándonos de las manos juntos, ¿no? Y comenzar a cantar alrededor de la fogata y mágicamente las cosas. No, hay que colaborar y competir. Competir y colaborar. Esa es la clave de los mercados en realidad. Y el otro tema, siempre pensamos en los sectores de exportadores como los grandes ganadores de la economía. Pero para poder exportar, tú tienes que tener toda una cadena de abastecimiento atrás, pues, ¿no? Y entonces está la típica pelea entre los exportadores y los importadores, entre los industriales azucareros que hacen los confites y demás, todo eso, o los azucareros, entre los chocolateros que exportan y los cacaoteros que están acá, entre los bananeros que son exportadores y los bananeros que son los productores. Y todos son parte del mismo ecosistema industrial, del mismo clúster en el que están. Entonces, cuando tú comienzas a ver la economía y las empresas y los sectores desde el punto de vista de encadenamientos productivos, de clústeres, de ecosistemas de negocios, cada una de estas definiciones son diferentes de sí mismos, ¿no? Pero estoy utilizando como intercambiables. Pero cuando lo ves del punto del network industrial, todos ganan. Y entonces tú dependes tanto del exportador que está haciendo un montón de plata afuera y trayendo divisas, cuanto del tipo que está haciendo producción aquí en cualquier parte rural del Ecuador. O del tipo que está importando parte de la materia prima para demás. Y eso nos evita incluso las discusiones que tenemos con respecto a que el gobierno solo apoya a los azucareros, el gobierno solo apoya a los industriales, el gobierno. Hay que cambiar ese discurso y ese es el tema de ecosistemas industriales, parte de lo que les voy a tratar de presentar el día de hoy. Y finalmente, y última reflexión, es que al menos yo personalmente estoy totalmente en contra, ya después de haber vivido esto durante buen tiempo y entendido el proceso político, estoy en contra de los acuerdos nacionales. Creo que esto de hablar del gran acuerdo nacional no nos lleva a nada. Porque el gran acuerdo nacional, ¿qué significa? Es el gran acuerdo nacional del presidente de turno, es el gran acuerdo nacional de los que se juntaron ese día para firmar el acuerdo nacional, es el gran acuerdo nacional por la educación. Dejémonos de cosas, esto es un tema que tiene que trabajarse, es un tema de ejecutar, de cambiar las cosas en el día a día. El gran acuerdo nacional se firma, se logra, se publicita, todos felices, nos tomamos la foto y después no hay gran acuerdo. Porque no significa nada. Todos esos acuerdos realmente hay que entenderlos desde el punto de vista empresarial, productivo, industrial, ¿qué mismo significa? Y entonces sí que son gran acuerdos y hay que trabajar, pero son grandes acuerdos en la ciudad, son grandes acuerdos en industria, son grandes acuerdos en mi ecosistema industrial para entender qué tipo de industria, camaronera, cacaotera, aceitera, de comida, y bancaria, etcétera, qué tipo de industria quiero crear yo de aquí a 5 años. En los sectores productivos a los que ustedes representan, se han puesto a pensar a quién quiero parecerme, como decían, el tema del benchmark, a quién quiero parecerme en 5 años y a quién quiero no parecerme en 5 años. Bueno, este es el proceso que hemos comenzado a seguir en el sistema bancario y eso es lo que les voy a presentar el día de hoy. Tratar de entender, de ninguna forma es un trabajo terminado, de ninguna forma, es un trabajo recién comenzado que nos va a tomar mucho tiempo, quizás décadas, trabajarlo, pero al menos ya estamos comenzando a entender el proceso de competitividad bancaria de una forma diferente. Y algo de lo que mencionaba Francisco en términos de esta innovación, de esta nueva rivalidad que se está viendo, no creo que es fortuito. No creo que es simplemente porque ahora están cambiando las cosas, sino porque hay una estrategia detrás, ¿ya? Entonces vamos avanzando con esto rápidamente para no pasarme tiempo. Primero, un poco de publicidad. También siempre vale subir un poco los seguidores en redes sociales, sí. Así que si ustedes quieren, me encuentran por acá, ¿sí? En LinkedIn y el resto de redes, cualquier red, Prado JJ. Sobre todo en LinkedIn pongo un poco más de temas de negocio y demás, y estadísticas, más temas personales, Prado JJ, y el Twitter para pelear con todo el mundo, ¿no? Entonces, por ahí está, ¿sí? Dicho de paso, acabo de publicar el día de hoy algo en Twitter después de 6 meses de no publicar nada. Realmente Twitter es un desastre ya. Entonces, pero bueno, ya me obligó mi comunicadora a que ponga alguna cosa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están las redes para que ustedes vean. Lo presentó Francisco, ¿no? El índice global de competitividad. Yo les tengo 2 laminitas de esto y después nada más, pero simplemente fíjense, ahí está el gap que decía, ¿no? Francisco cuando nos sacaron
sacaron efectivamente del ranking global de competitividad. Increíble que nos hayan sacado por reportar mal la información, ¿sí? Pero eso sucedió efectivamente. Y cuando veníamos creciendo y de pronto nos vuelven a meter en el ranking, nos damos cuenta que no ha sido así, que la competitividad del Ecuador estaba creciendo, mejorando y demás, como sí que nos parecía raro, ¿no? Quienes sí seguimos estas cifras, y muchos de ustedes las seguirán constantemente, sí que nos parecía raro que de pronto estemos subiendo tanto en el ranking, y sobre todo en innovación había unas cosas espectaculares, y uno decía, ¿será que Yacha y realmente no va a cambiar la historia del Ecuador? Y decíamos, no, no va por ahí, pero algo tiene que haber mal. Bueno, efectivamente estaba equivocado, ¿no? Pero bueno, aquí éramos felices, ricos y demás, ¿no? Cuando nos acercábamos a Colombia y Perú. Y esta es la realidad, digamos, hasta el año 2016 ya está el nuevo ranking, ¿no es cierto? Pero el nuevo ranking, lastimosamente, increíblemente, yo no sé cómo el World Economic Forum decidió cambiar totalmente y nos dejó sin historia, ya no hay cómo comparar hacia atrás, así que les traigo la serie que es comparable y demás. ¿Qué es lo que pasó con el sistema bancario? Vimos esta información, ¿no es cierto?, año 2015, y una de las partes del World Economic Forum, del Índice Global de Competitividad, es efectivamente, ¿no?, el sistema financiero. Entonces, aquí partimos con una ventaja, porque no está el sector bananero, no está el cacaotero, no está a nivel sectorial esto determinado, pero al menos el sistema financiero sí que estaba como uno de los pilares de la competitividad, el sistema financiero. Y con mucha variación, digamos, en la muestra, entonces no se puede comparar muy bien, ¿no es cierto? Habría que ponerlos en puntos o en indicadores. Pero ¿cuál es el punto en el cual, por ejemplo, habíamos decrecido mucho? Fíjense ustedes, entre el año 2006 y el 2016, un decrecimiento de 59 posiciones en la estabilidad macroeconómica. Ya en ese momento decíamos, oye, aquí esto no puede ser. Estamos dolarizados, tenemos una economía que no fluctúa tanto y que es una moneda mucho más fuerte. Y sin embargo, logramos en el Ecuador perder toda la competitividad que nos daba la dolarización. Y esto es lo que nos va a costar de aquí en adelante revertir esto y hacerlo en un pilar de competitividad positiva y no negativa. Nos va a costar muchísimo, ¿no? Pero esa es la herencia, digamos, del muy mal manejo en política económica, del destrozo que hicieron del Banco Central, etcétera, y una serie de otras cosas. Pero después cuando uno ve acá, ¿no es cierto?, que son los tres elementos que hacen la diferencia en competitividad, porque son los elementos de productividad. Si ven que están los dos rojos, ¿no es cierto? El 2006, 2016 están acá y tenemos un decrecimiento de posiciones en productividad del mercado de bienes, productividad, eficiencia de las empresas, de crecimiento en el mercado laboral, y estamos en el puesto 113 sobre 125 y 139 países en el tema financiero. Es uno de los puestos más bajos que hay, sí, casi el más bajo, ¿sí? Entonces uno dice, yo discutiendo con mis jefes banqueros, ¿no es cierto? O sea, no, esto tiene que estar mal, no puede ser, porque el banco en forma individual, y uno ve los bancos del Ecuador, no están tan mal, pero sin embargo el sistema financiero aparece así. Entonces comenzamos ahí analizando todo esto y después lo que decidimos hacer es, bueno, vamos a comparar con algunos de nuestros vecinos, ¿ya? Y en esta comparación simplemente tomé Colombia, Perú y Bolivia para comparar todos estos elementos y ver en qué estamos mejor y peor. No voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, tenemos carreteras, ¿no? En infraestructura, ¿no? Efectivamente, estamos 13, 14 posiciones por encima de los vecinos y demás, lo cual es bueno, ¿no? Esto no hay que desconocer, está muy bien. Algún rato vamos a tener que repavimentar esas carreteras y ahí sí que nos va a faltar plata, ¿no? Pero, y todo el tema de corrupción, todo eso hay que verlo, pero sí que lo hicimos bien. Otro tema, salud y educación primaria, al menos según el World Economic Forum 2016, estábamos 22, 30 posiciones, 33 posiciones por encima de nuestros países vecinos. Pero vamos pasando, el tema de mi charla es más del tema bancario, entonces vamos al tema de sofisticación en el mercado financiero. Fíjense que es el único pilar en el cual incluso nos gana Bolivia. O sea, claro, aquí sí saltamos todos, ¿no es cierto? Decía, bueno, no puede ser que los bancos ecuatorianos estén menos que Bolivia. Si es que no son los bancos, del mercado financiero, del sistema financiero. Es la bolsa de valores, son las empresas que apoyan el sistema financiero, es la atracción de capitales, es todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, que estemos 88 posiciones por abajo de Colombia y 87 posiciones por abajo de Perú, significa que este no es un tema que pueden resolverlo en forma individual ni el banco más eficiente del país, ni así se junten dos bancos muy eficientes. Es un tema de todos los bancos y de todos los que están alrededor. Y si ustedes se ponen a ver y hacen el mismo análisis para sus sectores, un buen análisis de competitividad, con un buen benchmark y demás, utilizando las cifras del blog, ¿no es cierto? Ahí pueden ver que efectivamente casi todos los sectores, yo les apostaría que el 95% de los sectores del Ecuador tienen problemas de competitividad solo comparados con América Latina, y entonces ese es el punto de partida, ¿no? Entonces,
Y esta información, imagínense lo que significó que yo vaya a mi directorio en la Asociación de Bancos y les diga, esta es la posición nuestra. ¿Qué es lo que pasó? No, esta cifra debe estar mal, tenemos que hacer mal. Algo tenemos que entender mejor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Efectivamente, tratar de analizar y hacer un proceso de entendimiento, porque con esa cifra no hacemos nada. Tenemos que entender qué es lo que está fallando en el sistema financiero que nos tiene en esa posición según el World Economic Forum. Entonces, lo que hicimos es, ok, vamos a hacer un análisis de competitividad. Y aquí es donde comienzo a transmitirles algo de conocimiento. Si ustedes realmente quieren hacer un proceso de cambio, tienen que saber qué es lo que ha pasado. Primero tienes que hacer un análisis histórico, parte que todo el mundo quiere saltarse. No, vamos al presente, olvídate de la historia. No, en los sectores es muy importante entender todo el tema cultural, el tema histórico, el tema político, de dónde venimos. Y en la banca, obviamente, ¿no es cierto? Entender antes del 90 qué se hizo bien, qué se hizo mal, durante la crisis qué se hizo mal, qué se hizo bien. Y después comenzar a analizar el entorno. Esto es otra cosa que las empresas generalmente siempre miran. Siempre te acuerdas del entorno político. Siempre te estás quejando del que está en el poder. Siempre te estás quejando del tema de la economía, de la macro, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es un análisis de estilo PEST, ¿no? La política, la economía, la tecnología, la sociedad, todo este tipo de cosas hay que analizarlo. Y este es realmente el análisis donde se van a encontrar los elementos que hacen competitivo o no a una industria, ¿ya? Entonces ahí está el análisis de tipo, se pueden utilizar muchos. A mí me gusta utilizar el modelo de Porter porque es el que he conocido, el que trabajo y demás, y lo vamos a ir viendo. Entonces, todo esto es lo que hay que analizar. Y esto es lo que decidimos hacer, y entonces lo que hicimos nosotros desde un estudio, ¿sí? Déjenme ver si qué pasa acá. Uy, se me fue esto acá. Ahí. Y creamos el primer índice de competitividad bancaria de América Latina. Tanto así que este estudio yo no lo he presentado en el Ecuador nunca, así abierto a otras personas, solamente el sector bancario, y lo presenté por primera vez en noviembre en Chile, que me invitaron a hablar sobre competitividad y a enseñarles, es increíble, pero en Chile me invitaron a enseñarles cómo estamos haciendo el proceso de cambio en el sistema bancario, porque se enteraron que había algo de innovación y demás, todo esto que estábamos haciendo, y es la segunda vez que lo presento en América Latina, este estudio, este análisis, y primera vez en el Ecuador, ¿sí? Entonces lo que hicimos es un estudio de competitividad bancaria, y ahí es donde todo el mundo dice, sí, pero es que la banca tiene para hacer este tipo de estudios, porque cuesta esto, hacer esto cuesta 30,000, 40,000, 50,000, hay algunos incluso que nos querían cobrar $100,000 por hacer una cosa como esta, ¿ya? Lo dirigí yo el estudio en la asociación, y en realidad, ¿saben cuánto nos costó esto? $25,000. Y la banca pagó cero, ni la asociación pagó la CAF. Porque fuimos a la CAF, le dijimos, vea, queremos hacer un estudio, un análisis de esto. Y había personas que nos cobraban 100,000, logramos en este tema, yo me metí muy de adentro del tema, entonces salió más barato, etcétera. $25,000 le pagamos a un consultor para que nos busque la información. Este es el resumen de todos los indicadores. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos 105 indicadores, y esos 105 indicadores financieros, bancarios, de inclusión, de una serie de cosas que les voy a mostrar, les seguimos esos indicadores durante 10 años y en 16 países de América Latina. Y es la primera vez que se hacía un estudio de estos para cualquier país de América Latina a esa magnitud. Por eso es que los chilenos se quedaron literalmente locos de que tengamos esta información y que la sigamos. Entonces, claro, con todo esto ya sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Y vimos temas macro, y vimos temas del entorno, y vimos temas políticos, y todo eso los ponderamos ahí adentro para tratar de hacer. El próximo año, al final de este año, principios del siguiente, vamos a hacer un nuevo estudio y vamos a comparar para ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, eso es lo que estábamos tratando de entender. Resultado de ese estudio, que tuvo una parte cuantitativa muy fuerte y una parte cualitativa muy fuerte, les voy a dar el resumen de todo esto. Después les voy a enseñar un poco lo que está dentro de esto, pero por tiempo quiero ir rápidamente a esto. ¿Qué encontramos primero? Y ojo, esto no es solamente para el sistema bancario, es un estudio de competitividad, pero váyanlo tomando y váyanlo viendo qué aplica a sus sectores, que es lo que les va a servir el día de hoy, ¿ya? Entonces, primero lo que encontramos es, hay un gran problema. La regulación es politizada, antitécnica, depende del superintendente de turno, depende del presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera de turno. El Código Orgánico Monetario y Financiero creado por Correa año 2014 es terrible, terriblemente malo, y ese es uno de los grandes problemas. Pero esto, conjuntamente con el siguiente que les voy a mostrar que está acá, que es tasas antitécnicas, ¿no es cierto?, que las tasas de interés en el Ecuador están fijadas sin un análisis de mercado, sin tener relación con el riesgo, etcétera y demás, una serie de cosas fijadas en una caja negra del Banco Central. Esos dos elementos, el tema político y el tema de tasas de interés, son lo típico que nos encontrábamos en todas las reuniones con los banqueros. Y ese es el típico tema que yo pedí, dejemos de lado y trabajemos después sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque las tasas de interés es el mismo caso que les pasa a ustedes cuando se reúnen con los bananeros. Precio de la caja de banano, ¿no? Precio de la caja de no sé qué, precio de esta cosa, esas cosas son las que nos separan. Esas no son las cosas que nos unen.
Esas son las cosas que no nos hacen competitivos, efectivamente, pero hay una gran cantidad de otras cosas que podemos hacer sin entrar directamente a resolver el gran problema que tenemos. Porque ese gran problema nos genera escozor, nos genera pelea, nos genera una serie de cosas. Entonces comencemos con el resto y esa fue la forma en la que pudimos avanzar. Entonces, primer elemento, ¿no es cierto? Les decía yo, me regreso para atrás, una regulación politizada. Clarísimo, hay que trabajar sobre esto, hay que mejorarla. Ese es un rol directamente de un gremio y de la asociación. Pero hay un contagio de lo fiscal también y hay un problema. Mientras más se endeuda el gobierno afuera, mientras más crece, mientras más desordenado, más posibilidad de que le contagie al sistema bancario y financiero y entonces más tiene que volverse prudente el sistema bancario. Elemento que afecta a la competitividad, sí, sin duda que es un tema. Las tasas antitécnicas que les decía, crea una guerra de precios en algunos casos, ¿no es cierto? No permite hacer discriminación de precios, trabajar mejor o como que trabaja cualquier sistema bancario en América Latina. Una muy baja capacidad de innovación, y eso ya lo vimos en el año 2015. Nos dimos cuenta, los bancos no tenían en el 2015 ninguno laboratorio de innovación, ninguno tenía productos en el pipeline de innovación. ¿Por qué? Porque todos estaban apagando fuegos, todos estaban pensando en Rafael Correa. Pero dijimos en ese momento, algún rato el hombre se ha de ir. Algún rato. Pero si es que el rato que se va esperas para poner tu laboratorio y trabajar sobre esto y trabajar sobre lo que realmente necesitas hacer, pasarán 10 años y vendrá el siguiente Correa. Con lo cual, ahora que él está ahí, año 2015, que parecía que no se iba a ir todavía, ahí tenemos que trabajar sobre esto para crear las condiciones para que en 3, 4 años comencemos a ver resultados. Y esa es la estrategia que están viendo ustedes ahora, o mejor dicho, los resultados que están viendo ahora. Bancos, no solo el Pacífico y el Guayaquil, sino el Pichincha. Ojo con el Pichincha. Si el Pichincha logra innovar y logra cambiar un 10% de sus productos, ¿quién es otro sistema financiero? Y está viniendo, y yo no nos puedo contar la estrategia y demás, pero hay todo un pipeline de productos bien interesantes que les van a hacer, en palabras de la gente del Pichincha, le va a hacer un banco europeo. Les va a convertir en un banco europeo, al nivel de estándares de este tipo de cosas. En Quito, el Produbanco, muy innovador, tiene la primera cuenta 100% digital del Ecuador, el producto B, creado para millennials justamente, lo lanzó el Produbanco. E incluso, y esto es un resultado de todo esto, el Pacífico no es miembro de la asociación. Pero eso es lo que te hace una buena estrategia, que cuando el sector comienza a innovar, incluso los que están afuera en la periferia se ven necesariamente lanzados a crear la misma rivalidad y la misma competencia. Su innovación hay muy baja, pero hay una muy baja infraestructura bancaria poco adaptada al mundo digital. Hay muchas agencias físicas, y esas agencias físicas en este entorno no funcionan. Hay que cambiarlas y demás. Clientes informales y aversos de la tecnología. Lo que decía Francisco. Lo identificamos hace tiempos. Lo que está pasando hoy por hoy, y ese es un problema ya, y lo tenemos que cambiar y revertir rápidamente, es que los bancos están empujando tecnología hacia el consumidor. Están haciendo push, no están haciendo pull. Entonces están lanzando un montón de cosas, de chatbots y no sé qué y no sé cuánto, que nadie utiliza, ¿ya? Pero bueno, es parte del proceso, es parte de probar, de testear, prueba y error, etcétera y demás, y tarde que temprano encontraremos cosas que sean mucho más interesantes y demás, y hay un problema de poco acceso a planes de datos, etcétera. Por eso es que el Guayaquil lanza la semana pasada el tema que no importa si tienes internet o no, igual puedes acceder. ¿Ya? Es un tema que sale justamente de este análisis que hicimos, y dentro de un año todos los bancos tendrán lo mismo, ¿sí? Entonces se va a convertir en un commodity sin ninguna duda, es decir, acceder a servicios bancarios sin necesidad que tengas red, wifi, ni conexión de datos, ni nada de esas cosas. Ya se fue todo esto. Colaboración con otros actores. Un tema que identificamos rápidamente en el 2015 es que en la colaboración entre los bancos, pero también con la banca pública, también con el Banco del Pacífico, también con los fintechs y demás, todo eso está la clave. Y ahí decidimos crear la estrategia que les voy a mostrar también rápidamente en 10 minutos al final de la charla, el clúster de servicios financieros, que es la estrategia que nos permite hacer lo que ustedes están viendo hoy por hoy. Ir más allá del banco de turno, ir más allá de la asociación que ya tiene un rol y crear esta opción de colaborar para competir para colaborar, y eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy, porque es una estrategia que tiene que venir de las cabezas de las empresas. Si las empresas no creen en esto, simplemente ahí queda. Tenemos un problema de la historia. Y el problema de la historia, y también afecta a muchas de sus empresas, es un estigma de las crisis pasadas. Y ya van a ver ustedes, en menos de un mes ya está pasando. Del 99, de la dolarización, de la quiebra bancaria y demás. Ya estamos en eso, estamos cumpliendo 20 años. Y justo nos entra en campaña, y justo nos entra en esta polarización política. Entonces, otra vez vamos a volver a este tema. Y claro, no hemos logrado, desde el sistema bancario, y ese gran problema que tenemos, ¿no? Quitarnos del estigma, ¿no? De banca corrupta, de no sé qué, no sé cuánto, todo el tema. Y eso afecta muchísimo a los depósitos, afecta muchísimo a los rumores, afecta a la capacidad de hacer cosas diferentes, y sí que no afecta a la competitividad.
Un elemento importantísimo, hay una bancarización insuficiente. Ahí es donde voy a todo este tema. En el Ecuador, los bancos siguen peleando por el 50% que ya está bancarizado. Y todos seguimos peleando. Y hemos ampliado un montón el crédito. Pero lo que hemos hecho es darle más plata a la misma gente. Que no está mal, pero no es bancarización, no es inclusión financiera, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es, este 50% que está ahí, ¿cómo le llegamos? Y entonces cuando regresamos a ver decimos, sí, le tenemos que llegar, pero es muy caro, entonces tengo que subir la tasa de interés. Ok, olvídate de la tasa de interés. ¿Qué más podemos hacer? Ok, vamos, billeteras móviles, innovación, el banco del barrio, el no sé qué, el no sé cuánto. Tienes que hacer este tipo de cosas, más allá de lo que son los problemas. Y es una estrategia también que tienen que hacerlo todos para seguir creciendo. Enfoque en apagar fuegos, y esto nos pasa a todos. Todos los años nos reunimos, todos los años hay crisis, todos los años hay cosas, todos los años de problemas, todos los años, ¿no?, etcétera. El enfoque sigue siendo el corto plazo, y en el sistema bancario hemos pasado 15 años, pero con más fuerza 10 años, pensando en el corto plazo, pensando en sobrevivir. Y claro, vienen los 90, comienza a expandirte, te cae la crisis del 99. Vas hacia atrás, corto plazo, subsistencia y demás. Comienzas a crecer, año 2004, 2005, después sube Rafael Correa y durante 10 años estás apagando fuegos. 2015, crisis económica y vuelves a apagar fuegos. Entonces, ese es el problema y esa es la dualidad que tienen que tener todas las empresas. ¿Cómo logro pensar, al menos a los próximos 5 años, mientras estoy subsistiendo por competir, por aguantar, por pagar sueldos? Pero ese es el tema que realmente tenemos que pensar más allá, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el reto del acceso a crédito, hay sectores que definitivamente tienen que acceder a mejor crédito y tenemos que repensar la banca del punto de vista de cómo le ayudo a esa gente a que tenga crédito. Pero no obligando a que la banca preste, como decíamos nosotros en los últimos años, tiene que prestar, tiene que tener un rol social, eso no funciona. Entonces tenemos que pensar de una estrategia empresarial, cómo atenderles a las pymes, por ejemplo, que no están bien atendidas. Cómo atenderle al emprendedor, crédito de emprendedor, que no existe en el Ecuador. Porque los bancos no pueden invertir en venture capital como invierte cualquier otro banco en el mundo. Y no puede hacer capital de riesgo, que también está prohibido por constitución, ni siquiera por código orgánico. Entonces temas así, que claro, eso no hay cómo cambiarlo, que hay que trabajar con los que hacen venture capital, con los capitalistas de ángeles, con etcétera y demás, para desarrollar todo ese tema y crear alguna cosa de allá. Y este otro tema, cuando yo comencé en el año 2005, inicio 2016, perdón, para hablar sobre este tema de fintech, y les decía en el directorio de la asociación, hay que apoyar a las fintechs. Muchas personas de la banca me decían, esas son literalmente pirañas. Porque son pirañas porque quieren es comerse parte de mi negocio. Y lo que quieren estos es meterse en la banca y destrozarme a mí. Esa era la visión en el año 2015. Y está bien, porque tú estás ahí y quieres defender tu negocio. Pero más rápido que temprano nos dimos cuenta que las fintechs sí que son pirañas algunas, pero más que pirañas, son parte del ecosistema que tiene que estar ahí para desarrollar innovación, porque los bancos no van a poder ser innovadores solitos, porque no pueden los bancos crear productos adentro de sus laboratorios, por más laboratorio de innovación que tengas. Son esas empresas lo que te llevan al consumidor, las que hacen inclusión financiera, las que hacen un montón de modelos de negocios nuevos. Entonces tienes que ampliar el ecosistema, así signifique crear la próxima competencia del futuro, pero tienes que incentivarlo porque si no en el corto plazo estás muerto. Y eso lo hemos entendido en estos 3 años y por eso es que han visto ustedes un montón de competencias de innovación. Dentro de un mes venimos a Guayaquil a lanzar el Digital Bank, que solo lo habíamos hecho en Quito, justamente para ponerles en la misma palestra, ¿no es cierto?, en el mismo escenario, les ponemos a los bancos y los fintechs. Ok, compitan, muestren lo que tienen que hacer. Eso es rivalidad competitiva y eso debe pasar en todos los sectores y trabajar sobre estos temas además. Solo para mostrarles lo que tiene adentro, ¿no es cierto?, que es un análisis histórico. En el caso bancario nos fuimos hasta el año 94, el periodo de liberalización, qué se hizo bien, qué se hizo mal, las crisis financieras, cuáles fueron los defectos, la dolarización y la consolidación bancaria, qué pasó en cada uno de ellos. No les voy a aburrir con esta historia, ¿no? Solo para que ustedes sepan que hay que hacer este análisis. La banca durante la Revolución Ciudadana, que es realmente una cosa, es de locos, ¿no? Todo lo que pasó ahí adentro y demás, todo eso. Ahí yo todavía no estaba en la asociación, yo más como académico y demás lo veía desde afuera, y aquí sí que ya estaba, la recesión y sus efectos en la banca, y de ahí en adelante todo el proceso ya de esta primavera que hemos visto de crecimiento económico. Pero esa historia hay que hacerla, hay que entenderla y tienen que exigir ustedes que sus gremios, sus analistas, sus consultores lo hagan y puedan avanzar sobre esto. Después la otra parte que les decía yo en el entorno PESTLA, ¿no es cierto?, el entorno de análisis del entorno económico. Ahí tenemos que analizar 4 o 5 cosas, ¿no? El entorno económico,
que es básicamente el tema de la macro, el entorno regulatorio, ¿no es cierto?, que salía de esa conclusión que les decía que el entorno regulatorio es muy malo, politizado, etcétera. El entorno político en sí mismo, ¿no es cierto?, los ataques y denigraciones constantes de los políticos al sistema bancario que afectan. Y el entorno tecnológico. Si quieres una banca competitiva que logre hacer productos innovadores, tienes que tener más I+D en las universidades, tienes que tener más carreras tecnológicas, tienes que crear lo que llamamos el banquero del futuro. Y el banquero del futuro no es el tipo solamente que hace riesgo bancario, sino es el tipo que hace fintech, el tipo que hace trabajo social, el tipo que hace temas ambientales, porque uno de los temas del futuro de la banca y presente de la banca son las finanzas sostenibles, por ejemplo, ¿no? Cómo la banca apoya todo ese tema. Y después el análisis de competitividad típico. Y aquí en el análisis de competitividad, entonces, primero los factores. Y los factores de competitividad son esenciales, son aquellas cosas sobre las cuales las empresas se paran para poder competir. Y aquí en este estudio dice Ecuador arriba y América Latina, porque lo presenté en Chile, entonces había cosas que aplicaban solo a Ecuador y otras cosas que aplicaban a América Latina. Pero los factores son esenciales. Por ejemplo, carreras universitarias. No hay un solo sector económico que quiera ser competitivo que no se vincule con la academia. Y es un rol de los sectores productivos. No esperar que la academia entienda qué es lo que yo quiero hacer en el futuro, qué tipo de personas quiero que yo trabaje en mi empresa, sino que tengo que ir y decirle, vea, señor decano, la carrera que usted hace, el máster ese de banca que usted está haciendo, no está enfocado con lo que necesitamos. Necesitamos esto, esto, esto. Ah, ok, bueno, vamos a reformarlo conjuntamente. Lo mismo en cualquier sector. ¿Qué tipo de carreras de cacao, de chocolate, de banano, de café, de textiles requerimos en el Ecuador para crear? Otro tema, bolsa de valores. Uno decía, bueno, sí, es que esto es un tema bancario, esta es la asociación de bancos. Sí, pero sin bolsa de valores no se desarrolla el sistema bancario. Necesitamos crear y trabajar con la bolsa de valores. Entonces ahora tenemos una relación muy, muy cercana con estos señores. Déjenme paso acá. Ahí, rivalidad de estrategia. Esta es la esencia de la competitividad. Otro elemento de la competitividad. ¿Cómo están compitiendo las empresas entre sí? ¿Cómo están compitiendo los bancos entre sí? ¿Cuántos bancos extranjeros hay? ¿Cómo les ayudamos a ser más productivos, más competitivos? Pero ¿cómo ayudamos también a que haya mejor cooperación entre las bancas? ¿Cómo creamos un proyecto transversal? Y este proyecto BIMO, por ejemplo, todavía no logramos sacarlo. Todavía hay un problema de regulación. Pero el rato que salga será el primer proyecto colaborativo de la banca en más de 15 años. Y eso es algo que tenemos realmente que empujar. Yo personalmente es un tema que lo empujo, créanme, todos los días para que salga y tratemos de crecer y demás y todo eso. La demanda. No se puede hacer una industria competitiva sin pensar en el consumidor. Y para pensar en el consumidor, por ejemplo, en el tema bancario, tenemos que educarle al consumidor. Y no se trata de educarle simplemente en tasas de interés, en educación financiera y demás, sino educarle para que sea más adepto a la tecnología, para que utilice más canales digitales, para que no vaya a retirar plata en efectivo y se corra riesgos de la vida incluso y demás, y que son costos para la banca, para la sociedad, para el Banco Central, etcétera y demás. Tenemos que romper esta desconfianza que hay en segmentos hacia la banca, y lo mismo en cada una de sus empresas. Hay sectores que están siendo altamente atacados por tendencias de consumo en el mundo. ¿Cómo se van a defender? La mejor estrategia no es atacar y no es devolver el golpe, sino a ver cómo me transformo. Hablábamos sobre temas de paquetes con alguien en el almuerzo. La mejor estrategia no es lograr que te impidan que la gente traiga ropa a través, ¿no es cierto?, de couriers y demás informales, sino me voy a reinventar, voy a trabajar sobre esto. Lo mismo que el taxismo. La estrategia no es evitar que esté Uber y demás, todo eso, sino dar un buen servicio. La industria de plásticos, la industria, etcétera, 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 ¿no? Entonces realmente hay que repensar este tema del punto de vista de mejorar la calidad, ¿no?, que es un tema que al consumidor siempre le importa. Y el último elemento de competitividad que tienen que analizar siempre es el ecosistema, las instituciones de apoyo, lo que está alrededor. Si no desarrollan estas 4 o 5 cosas, los factores, la demanda, la rivalidad empresarial y el ecosistema alrededor de su empresa y su industria, están perdiendo de vista lo que realmente hay que trabajar. Por ejemplo, la relación entre la academia y la banca para hacer I+D, centros de innovación con la academia, las asociaciones bancarias. Uno de los elementos que nos pusimos como objetivo es volver a figurar en, ¿esos son 30 o son? ¿Me quedan qué? Me quedan 5. Estoy atrasadísimo, entonces vamos a ir avanzando. Como uno de los elementos que nos pusimos como objetivo es volver a posicionarnos en el concierto internacional, que la banca ecuatoriana vuelva a tener algún rol en América Latina. Por eso es que yo salgo mucho a dar charlas, les traemos a inversionistas de acá, hablamos sobre los bancos de aquí, hacemos muchos eventos internacionales ahora aquí en el Ecuador para que volvamos a figurar como un jugador importante. Y esta es una de las láminas, no les voy a enseñar más, ¿sí? No tenía tampoco planeado enseñarles mucho más,
No la sacan de aquí, por favor, esta lámina, sí, porque obviamente no nos va muy bien. Sí. Entonces, pero eso es lo que nosotros encontramos. Año 2000, este indicador del 2015, pero con data comparable, perdón, 2017, pero con data comparada al 2015, hicimos todo el análisis y, oh sorpresa, encontramos que incluso lo que decía el World Economic Forum, no solo que estaba correcto, sino que estábamos peor. ¿Sí? Y entonces, claro, ese es nuestro indicador. Atrás de esto hay 100 indicadores por cada una de las variables, comparado con todos los países, casos de estudio, qué es lo que hizo Chile, qué es lo que hizo Panamá, qué es lo que hizo México, qué es lo que hizo Colombia. Y ahora tenemos una hoja de ruta que nos permite decir, ok, vean, amigos banqueros, sí, no hay dónde más abajo ir. Ya, sí, en este salimos un poco mejor que Bolivia, ventajosamente, ¿sí? Pero hay que subir. Hay que subir, o sea, de aquí más abajo no vamos a llegar. Ojo, Venezuela no está, ¿no? Venezuela le sacamos, ¿sí? O sea, a ellos no les vamos a atrapar hacia abajo. Pero tenemos que competir mucho más fuerte. Pero fíjense también ustedes, Brasil, Argentina tampoco están muy bien. ¿Con quién queremos parecernos? Al menos deberíamos parecernos a Colombia y Perú. Porque Colombia tiene una estrategia bien interesante de crecimiento y una estrategia de desarrollo bancario bien pensada. O Panamá, sí, pero Panamá es otro monstruo, ¿no? Es un país pequeñito, pero tiene el canal de Panamá, etc. Entonces no es la mejor forma de compararse. Yo creo que Colombia, Perú son elementos en los cuales podemos compararnos. Y tenemos una estrategia para ir avanzando. Voy a pasarme estas cifras solo para que ustedes vean, así está construido el estudio, ¿sí? Básicamente lo que hicimos es comparar. Entonces aquí está, por ejemplo, Perú, qué factores tiene Perú, qué factores tiene Panamá, dónde está el Ecuador. Entonces aquí está 15 sobre 16 países, todos los elementos que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el punto de partida, entender bien y en forma sincera qué es lo que está pasando. 5 minutos para decirles qué estamos haciendo. Ya les iré contando un poquito lo que estamos haciendo, pero esto es básicamente lo que hemos venido haciendo. Primero, redefinimos la asociación de bancos desde el punto de vista de una estrategia de competitividad industrial. Entonces dijimos, estamos aquí por los bancos, pero estamos aquí por los bancos para ser bancos competitivos. ¿Ya? Esa es la primera definición. Lo que queremos es crear un ecosistema financiero competitivo y para eso creamos una estrategia de clúster que apoya a todas las áreas de la asociación. ¿Qué es lo que tradicionalmente hacía la asociación? Entorno regulatorio y vocería. Eso es lo que hacía. Salir a la televisión, decir tal cosa, hacer lobbying político y demás. Está muy bien. El 80% de mi tiempo sigue siendo eso. Pero el 20% realmente le exprimimos con el resto de cosas. Primero, data. El programa Data Lab, necesitamos de información veraz, oportuna. Ok, subámosla a la red, pidámosle $100,000 a la CAF adicional y vamos a crear el primer sistema abierto, gratuito, de más de América Latina, en el que están todos los balances de los bancos metidas online. Ahí está. Ayer nos citó Credit Suisse y el Banco Mundial como un programa de éxito de este tema. No pagamos un centavo. Claro, fue nosotros desarrollando esto de 10 años y demás, todo eso, pero hay que mantenerlo. Club de Banca y Finanzas. Un club de banca en el cual vamos a las universidades. Estamos por lanzar con Alberto Dajic aquí el tercer club de banca del país. Ya tenemos uno en la San Francisco, en Quito, ya tenemos uno en la Católica, en Quito. Y dijimos, vamos a volver a trabajar con los chicos de universidades para que vuelvan a tomar amor a la banca y enseñarles temas bancarios. Y traemos a gente de la banca que está con ganas de decir cosas y les tenemos un club. ¿Saben cuánto nos cuesta eso mensualmente? $30, porque les damos Coca-Cola y pizza. Y entonces vienen los chicos, se reúnen acá y oyen sobre banca y demás. Centros de investigaciones bancarias, un tema que todavía no hemos logrado hacer, es hacer papers, estudios sobre temas de banca, ¿no? Más profundo, más fuerte, no solo data, sino realmente cosas que sean más poderosas. Ese todavía estamos estudiando con quién y cómo hacerlo. El programa Finolab, tremendamente importante. Año 2016 decidimos crear el primer laboratorio de innovación bancaria creado por una asociación. Pero dijimos, no tiene que ser un lugar físico, no es para crear productos, eso lo hacen los bancos. El rol de la asociación es conceptual, es ayudar a crear el ecosistema, es ponerles a los bancos a competir, es de enseñarles lo que está pasando en el futuro y ponerles ahí. Ese es el programa Finolab, el laboratorio de innovación de la asociación. El proyecto Future of Banking, les trajimos a unos locos de Israel y unos locos de Londres a que nos cuenten qué iba a pasar con la banca de aquí a 5 años. El rato que vinieron acá, nos contaron una historia que nosotros nos quedamos locos. Dijimos, oye, pero nosotros no vamos a estar ahí, pero ni en 20 años, ni en 30 años. Entonces tienes que ver hacia dónde caminan los locos del futuro para ver dónde estamos nosotros y encontrar esos gaps y demás. Y surgió, y fue el primer taller de innovación que hicimos, fue en el IDE Business School, una sala como esta, llena de banqueros del más alto nivel. La primera reunión que logré ponerles todos los bancos juntos a pensar sobre innovación transversal.
Y de ahí surgieron todos los que están ustedes viendo hoy por hoy, Proyecto Future Banking. Se acabó ya ese, es un tema que lo hicimos puntualmente. Sostenibilidad financiera, tenemos un acuerdo entre los bancos para hacer banca verde, para hacer finanzas sostenibles. Firmamos el primer acuerdo, fuimos el tercer país en América Latina, fuimos a Galápagos, les pusimos a todos los bancos y ahora tenemos unas metas de inclusión por el lado, de sostenibilidad financiera, banca verde y demás, todo eso, mesas técnicas productivas y demás, y el programa de educación financiera e inclusión. Y en el medio de todo esto, el clúster, que lo que busca es ajustar a todos los actores que están afuera de la banca. ¿Qué es el clúster? Es esto, es una entidad que algún rato va a salir de Asobanca y hoy está siendo acunada por Asobanca porque es ahí donde teníamos la capacidad de ponerle. Tenemos una Cluster Manager, que es la primera del país que piensa justamente en temas de largo plazo y que permite ir viendo hacia dónde caminamos. ¿Qué es el clúster? Es juntarle al sector público, a la academia, a los medios, al sector financiero, obviamente la banca y a la industria, en una estrategia para ir caminando lo más rápido posible hacia el largo plazo. No hacemos nada de corto plazo, todo es largo plazo, pensar qué tipo de sistema financiero queremos trabajar y entonces vamos construyendo todo esto, déjenme pasar todo esto, este es el clúster financiero. ¿Ya? Ahí están los logotipos de las empresas, de industrias, instituciones que participan. Se fijan ustedes que están los bancos, pero también no solo bancos que son de la asociación, sino por ejemplo el Pacífico, pero también está la banca pública, la CFN, el BIES, Banecuador, está Harvard a través de la relación que tengo yo con ellos y Michael Porter y demás, todo eso, está el MIT, está el IDE Business School, está la SPA, está CORT, está la San Francisco, están todos los entes de regulación, están gremios que trabajan sobre este tema, están empresas como IBM, como Cobis, como Bytec, como Telefónica, etcétera, están los multilaterales, sí, están todos aquellos que tienen que estar para planificar el sistema bancario de aquí a 5 años. Y estamos en eso. ¿Qué logramos hacer con esto? Crear 3 líneas, y con eso termino, última lámina, sí, gracias, ya con eso termino. 3 líneas estratégicas que vienen de la creación conjunta de hacia dónde debería caminar el sistema financiero, no bancario, financiero. Primero, voy a comenzar por el de abajo, ¿ya? El de más largo plazo. Crear las condiciones para convertir a Ecuador en un hub financiero atractivo internacionalmente. Estamos dolarizados, tenemos buenos bancos, traigamos más plata. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, todo el mundo habla de esto y demás, ahora tenemos una línea de acción, tenemos que llegar a esto. Va a ser muy difícil, quizás va a sobrepasar mi presidencia en la asociación, ¿sí? Pero ya sabemos que hacia allá queremos caminar. Consolidar un polo de innovación financiera. Resulta que el Ecuador tiene capacidad de innovación financiera, tiene capacidad de innovación fintech. Tenemos muy buenas empresas de tecnología, pero están todas por afuera, ninguna aquí en el Ecuador. Hay que traerles, consolidar, volver a pintar algo en el concierto internacional. Y después, la última, consolidar una sociedad cashless, una sociedad que utilice cada vez menos dinero, porque eso es bueno para todos. ¿Por qué escogimos esas 3? Después de una larga discusión sobre cuál es el futuro de la banca, qué hay que trabajar y demás, porque ninguna de esas 3 nos pone a pelear. Ninguna de esas 3 hace que el Pacífico se pelee con el Pichincha. Ninguna hace que se pelee la CFN con la no sé cuánto. Ninguna hace que se pelee el fintech con este, sino que son cosas que nos juntan, que nos permiten ampliar el pastel y nos permiten, en base a competencia y que cada uno se saque el aire en el mercado, dividir ese mercado, pero trabajar un poquito mejor. Esta es la primera estrategia de competitividad, iniciativa de competitividad del Ecuador, que debemos analizarla y debemos seguirla replicando. En cada sector se puede hacer. Yo el día miércoles lanzo la segunda iniciativa, que en este caso decidí lanzar con mi esposa. Mi esposa es parvularia, educadora y demás, y decidimos pensar, bueno, trabajemos sobre un ecosistema pensado en los niños. Y entonces vamos a lanzar el Kid Cluster. El Kid Cluster, iniciativa para juntar el ecosistema del niño en el Ecuador. No solo de educación, sino todo lo que está alrededor. Con esta visión, los que hacen juguetes, los que hacen innovación, los que Microsoft, por ejemplo, los que hacen comida saludable para niños, o sea, todo eso es el ecosistema del niño. Piensen en su sector, cuál es su ecosistema y pónganse a trabajar sobre eso. Muchísimas gracias.